El siguiente video corresponde al producto final del curso Procesamiento Digital de Señales. El video consiste en la explicación de dos puntos, uno práctico y uno teórico con ayuda del software de simulación MATLAB. El primer punto teórico dice lo siguiente: diseñe un filtro FIR digital de fase lineal aproximando la respuesta frecuencial ideal. Bien, entonces la frecuencia deseada o la respuesta en frecuencia deseada nos dice que debe tener un valor o una amplitud de 1 para frecuencias menores o iguales a pi sextos, y debe tener un valor de 0 para frecuencias comprendidas entre pi sextos y pi. Con una gráfica representativa de lo anterior podemos observar fácilmente que lo que nos piden es el diseño de un filtro pasabajos, donde la frecuencia de corte será pi sextos. Bien, dentro de lo que nos pide el ejercicio teórico es determinar los coeficientes de un filtro de 25 retardos basados en el método de la ventana, más específicamente usando el método de la ventana rectangular. Bien, de aquí debemos recordar que un filtro FIR es un filtro con respuesta finita al impulso. La idea es poder realizar una implementación digital, por lo que este método de la ventana es uno de los más usados, ya que permite determinar los coeficientes por los que se debe multiplicar una señal de entrada para cada frecuencia, de forma que podamos obtener la respuesta frecuencial deseada en términos de n. Bien, entonces como paso 1 dice que debemos obtener la respuesta impulsional del filtro ideal que deseamos diseñar. Para nuestro caso corresponde, como ya dijimos, a un filtro pasabajo. La respuesta impulsional del filtro ideal viene dada por, como ya habíamos dicho, debe tener una amplitud de 1 para frecuencias iguales o menores a pi sextos y 0 para frecuencias entre pi sexto y pi. Para poder determinar esa respuesta impulsional en términos de n, lo que debemos hacer es aplicar la transformada inversa de Fourier, como vemos en la fórmula a continuación. En el caso nuestro particular, al tratarse de un filtro pasabajas donde tiene una respuesta de 1 para ciertas frecuencias y 0 para otras, debemos dividir esa integral definida en dos integrales definidas como se muestra a continuación. Para la primera sabemos que el valor de la amplitud o la magnitud de la respuesta deseada es 1 para valores entre 0 y pi sextos. Por lo tanto, esos serán los valores definidos de nuestra integral. Igualmente se suma la integral definida entre pi sextos y pi con un valor de 0 para la respuesta deseada de nuestro filtro. Como sabemos, 0 por cualquier término es 0, la integral de 0 es 0 y 0 por cualquier término es 0. Por lo tanto, este término de la sumatoria se eliminaría y quedaría la respuesta deseada en términos de n igual a esta integral. Una vez resuelta esta integral, hallamos la respuesta impulsional deseada en términos de n. En nuestro caso, al ser un filtro pasabaja, ya por teoría sabemos que corresponde a la siguiente situación: la frecuencia de corte dividido en pi por el seno de omega c, que es frecuencia de corte por n, dividido en la frecuencia de corte por n, para cuando n es distinto de 0, mientras que cuando n sea igual a 0 vamos a obtener
la amplitud máxima del filtro, que corresponde a frecuencia de corte dividido en pi. Aquí una pequeña recordación donde dice que n en el método de la ventana tiene un valor máximo de m-1, siendo m la longitud del filtro o la cantidad de retardos. Para nuestro caso es un filtro de 25 retardos. Bien, como respuesta entonces obtuvimos que la respuesta impulsional del filtro en términos de n corresponde a lo que se ve en este momento en pantalla. Si reemplazamos los valores de frecuencia de corte, recordando que es pi sextos, vamos a obtener la siguiente función en términos de n, donde la respuesta deseada de ese filtro en términos de n en este momento es infinita. ¿Por qué? Porque n puede tener valores entre 0 e infinito, es decir, n puede ser 0, 1, 10, 20, 100, 1000. Por lo tanto, para limitar esa respuesta, para enventanar o truncar esa respuesta, el método lo que hace es aplicar una ventana que multiplica la respuesta deseada en términos de n de nuestro filtro para limitarlo en un marco. Esa respuesta impuncional de nuestra ventana dice que debe ser 1 para valores entre 0 y m y 0 en el resto. Esto lo que hace entonces es limitar los valores de respuesta del filtro entre 0 y m. Para nuestro caso m es igual a 25 retardos, por lo tanto obtendremos 25 coeficientes, lo que permite una fácil implementación de nuestro filtro digital. Entonces tenemos una fórmula que resume lo que hemos venido diciendo, en donde la respuesta deseada de nuestro filtro, ya truncado en términos de n, es igual a la multiplicación de la respuesta deseada en términos de n, que recordemos que esta es infinita, por nuestra respuesta impuncional de la ventana, lo que nos limita a un número de coeficientes, en este caso serán 25. Bien, aplicando esa ecuación, lo que debemos hacer ahora simplemente es darle valores a n entre 0 y 24. Recordemos que n es igual a la longitud de la ventana menos 1. Por lo tanto, en el caso en que n es igual a 0, habíamos dicho que para ese caso, y solamente para ese caso, el valor de la respuesta al impulso en términos de n es igual a la frecuencia de corte, que es pi sexto sobre pi, lo que nos da un sexto. Un sexto corresponde a 0.166, es decir que este será nuestro primer coeficiente. Para cuando n vale 1, nuestra respuesta será el seno de pi sexto por 1 dividido en pi por 1. La respuesta es 0.159. Para cuando vale 2, obtenemos otro coeficiente, y así sucesivamente hasta obtener el coeficiente número 24. Si graficamos los coeficientes hallados, vamos a observar la respuesta impulsional del filtro pasa abajo que hemos obtenido. Como vemos, el primer valor de nuestra gráfica corresponde a 1 sobre 6, que corresponde a 0.66, y vemos que la frecuencia de corte corresponde para cuando n vale 6. Recordemos que la frecuencia de corte era pi sextos, por lo tanto aquí coincide que nuestra frecuencia de corte corresponde a pi sextos.
Y finalmente, si comparamos la gráfica obtenida con la respuesta del filtro ideal, podemos observar una correspondencia, en donde a medida que la frecuencia aumenta, el valor de la salida, la respuesta como tal, va disminuyendo hasta encontrar un valor aproximadamente de 0. Como vemos, el filtro lógicamente ha sido enventanado o truncado hasta un valor de 0, por lo que permite una aplicación práctica, debido a que un filtro digital con coeficientes infinitos sería realmente muy difícil implementar. Por lo tanto, he aquí la ventaja de este método para filtros digitales FIR. Bien, pasando al ejercicio práctico, la actividad pide resolver el siguiente problema con ayuda de un software de simulación que puede ser MATLAB. En este caso, todo se trata sobre cancelación de fase. Copiamos las siguientes líneas de comando en MATLAB en un script y ahora nos pide ejecutarlo para verificar cuál es la respuesta que obtenemos a la salida. Si observamos detenidamente, lo que estamos haciendo es generar dos señales, Y1 y Y2, con igual amplitud, A1, A2 son las amplitudes, igual frecuencia, F1 y F2, y una fase distinta. Para una será 0 grados, para otra será 180 grados. Eso quiere decir que las dos señales están desfasadas 180 grados. Si ejecutamos el script, podemos notar que no se produce ningún sonido. No podemos percibir ningún sonido en este momento. Como vemos, ya se terminó de ejecutar el script y no percibimos nada. Eso se debe a la siguiente explicación. Dijimos que las señales tienen igual amplitud, tienen igual frecuencia, pero están desfasadas 180 grados. Por lo tanto, la sumatoria de esas dos señales, que es la señal Y, va a tener un valor de 0 en todo momento, debido a que las dos señales se anulan una contra la otra. De ahí que no obtenemos ninguna respuesta. Bien, nos piden como segundo punto cambiar una de las frecuencias a 441 Hz y escuchar nuevamente la señal producida por el script. Hacemos el cambio, por ejemplo a F1, le cambiamos el valor a 441 y ejecutamos nuevamente el script para saber qué resultado obtendremos. Como hemos podido apreciar, se ha presentado una señal de audio. Sin embargo, no corresponde precisamente a una frecuencia de 440 Hz. Si graficamos esas señales, podemos comprender mejor. Con el comando plot hemos podido graficar la señal Y1, la señal Y2 en una misma imagen o en una misma gráfica del aplicativo MATLAB. Si observamos en este momento, vemos cómo las señales mantienen el desfase de 180 grados, pero nos es muy difícil percibir la diferencia entre 440 y 441 Hz. Sin embargo, con ayuda de los cursores se puede determinar el periodo para cada señal y verificar que corresponde a los valores que hemos dado. Si por el contrario graficamos la señal resultante Y, que podemos aquí apreciar que básicamente es un promedio de las dos señales porque se suman y se dividen en dos,
La gráfica como tal nos muestra una señal que tiene un periodo de un segundo. Si observamos, la señal cada segundo se repite. Por lo tanto, tiene un periodo de un segundo o lo que es equivalente a una frecuencia de un segundo. Sin embargo, si aplicamos un zoom, podemos ver una componente de 440 Hz aproximadamente. Entonces podemos ver que la señal empieza en un valor de 0 y a medida que pasa el tiempo aumenta su amplitud hasta llegar a un valor máximo de 0.3, que es el valor promedio de la amplitud de ambas señales Y1 y Y2. Es por esta razón que hemos escuchado un sonido que aumentaba su intensidad, disminuía su intensidad, similar a, podríamos decirlo, a una sirena. Es decir, tiene una componente de frecuencia baja, que sería de 1 Hz, y una componente alta de 440 Hz aproximadamente. Bien, para el segundo punto nos pedían graficar en función de la frecuencia las mismas señales. Aquí podemos hacer uso del comando FFT, que es la transformada rápida de Fourier, y luego hacer una conversión en términos de potencia para poder representar la señal. Como vemos, la señal transformada Y tiene una frecuencia donde está concentrada su potencia, que son 440 Hz, y una amplitud máxima de 0.15 en cuanto a que corresponde al promedio de las dos señales. Bien, hemos graficado también la señal Y1, en donde se ve que su amplitud máxima es de 0.3 y su frecuencia sí corresponde a los 441 Hz. Aquí, lógicamente, vamos a poder percibir más fácilmente los valores de las frecuencias y la potencia promedio de esas señales a esa frecuencia. En el caso de Y2 podemos comprobar que la frecuencia es de 440 y que su amplitud también es de 0.3. Finalmente, entonces vemos que el valor promedio de la señal Y, que es la sumatoria y división en 2 de las dos señales, corresponde a una frecuencia de 440 Hz con una amplitud de 0.15. En un tercer punto nos piden cambiar la diferencia de fase a 179 grados, perdón, y escuchar nuevamente. Entonces vamos a volver a dejar la frecuencia en 440, pero vamos a hacer que el desfase ahora sea solamente de 179 y no de 180. Es decir que solamente por lógica no vamos a tener una anulación completa de la señal, y vamos a ejecutar el script para verificar qué resultado obtenemos. Como hemos podido apreciar, en esta ocasión tampoco hemos podido percibir ningún sonido, y vamos a ver la respuesta del por qué ha sucedido eso. Se ejecutó el siguiente script en MATLAB, como hemos visto, y con ayuda del comando plot hemos podido graficar en función del tiempo las dos señales Y1 y Y2 desfasadas en 179 grados, teniendo una amplitud y frecuencia igual. Como vemos, obtenemos una gráfica similar al punto anterior, en donde podemos ver la señal Y1 y Y2 graficada respecto al tiempo, en donde pareciera por inspección visual que se anulan nuevamente de forma completa. Sin embargo, podemos observar que cuando graficamos la señal Y, se observa observada entre T0 y T5, vemos que es una señal con una amplitud pareja, ¿sí? Una amplitud pareja, pero que su amplitud, el valor de la amplitud es muy pequeño, del orden de los milis.
Si fuera una señal eléctrica serían alrededor de 2.6 milivoltios. Por lo tanto, no es suficiente la intensidad para poder percibir el sonido. Si aplicamos un zoom a la señal Y de este ítem, podemos comprobar que su amplitud máxima corresponde a 2.6 milivoltios si fuera una señal eléctrica, por ejemplo, por lo que, como dijimos, no es suficiente para lograr escucharla. Sin embargo, también hemos podido, con ayuda de los cursores del comando plot, determinar que la señal resultante tiene un valor de 440 Hz. De aquí podemos sacar una conclusión muy sencilla, y es que a medida que el desfase entre las dos señales se vaya reduciendo, la amplitud de la señal va aumentando. Es decir, a 180 grados tuvimos una anulación completa. Con un solo grado logramos obtener una salida de 2.6 milivoltios, y muy probablemente a 90 grados podríamos obtener más o menos la mitad de la señal, que correspondería a 150 milivoltios. Cuando lleguemos a un desfase de 0, podríamos inclusive ver que la señal, al ser un promedio de las dos señales, correspondería a una amplitud máxima de 0.3 voltios o 300 milivoltios, que es prácticamente la misma señal Y1 y la misma señal Y2. Eso es lo que hemos podido concluir. Si observamos el mismo punto C en términos de frecuencia, vamos a obtener algo similar. Vemos que la señal de salida tiene una frecuencia de 440 Hz, pero con una amplitud muy pequeña del orden de los milis. Recordemos que en este caso estaríamos hablando de milivatios o milivoltios en el caso de una señal eléctrica de sonido. Podemos graficar Y1 transformada, en donde vemos su frecuencia y su amplitud, y Y2 también vemos su frecuencia de 440 y su amplitud. Bien, esa ha sido la explicación de los dos puntos como evidencia del aprendizaje en el curso Procesamiento Digital de Señales de la Universidad UNAD. Gracias.